Buenos días, estimados amigos. Antes de entrar al tema de hoy, quisiera compartir con ustedes un versículo que leí en la Biblia. Veamos, Juan 13:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hermoso versículo nos enseña muchas cosas. Quizás la primera de ellas es de que Dios ama a todos en el mundo entero. Y por la manera en que lo expresa este versículo, no existe ninguna condición para este amor. Dios ama simplemente porque Dios es amor. Es su naturaleza. Y como lo hemos notado, este versículo no pone ninguna condición social, racial o económica. Solo nos pide creer en Él y obviamente actuar en consecuencia. Con el único propósito de no perdernos, sino ganar la vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero, aunque este versículo se escribió hace mucho tiempo, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, aparentemente muchos cristianos del siglo XIX no lo entendieron así. El horror de la esclavitud, la segregación y el racismo es una evidencia de ello. Afortunadamente, no todos los cristianos fueron parte de este error. Y es por ello, por lo que en esta oportunidad quisiera hablar de los inicios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su relación con el racismo, la segregación y la esclavitud. El tema es amplio porque involucra a los libros canónicos de la Iglesia Santo de los Últimos Días, la conducta de los líderes de la Iglesia y finalmente las restricciones que se dieron a las personas de color. En un video anterior hablamos del libro de Mormón en relación con el tema, al cual recomiendo ver. Ahora hablaremos de los inicios de la Iglesia y su fundador José Smith en relación con el racismo, la esclavitud y la segregación. Por los primeros 14 años de la Iglesia, que comprende el periodo desde 1830, fecha en la que se fundó la Iglesia Santo de los Últimos Días, hasta 1844, fecha en la que el fundador de la Iglesia, José Smith, perdió la vida. Cabe mencionar que en la actualidad la Iglesia Santo de los Últimos Días es una iglesia no solo mundial, sino también multirracial. Sin embargo, la razón del video no solo es revisar la historia, sino también responder a ciertas acusaciones, en su mayor parte sin ningún fundamento, que acusan a la Iglesia de un pasado racista. Así que espero en este video que podamos contestar la pregunta: ¿fue la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días una iglesia racista en sus inicios? Veámoslo. Para 1830, cuando se restauró la Iglesia Santo de los Últimos Días, había más de 2 millones de esclavos en los Estados Unidos. Aunque estaba vigente la Constitución de 1787 que pregonaba la libertad, eso no incluía a los esclavos. La esclavitud estaba muy difundida, al punto que 12 de los primeros presidentes de los Estados Unidos tuvieron esclavos. Presidentes como Thomas Jefferson, quien fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que dice: todos los hombres son creados iguales, tuvo por lo menos 175 esclavos. George Washington, el primer presidente estadounidense, quien es considerado un héroe en su país por su papel en la independencia contra Gran Bretaña, fue propietario de 300 esclavos. Y podría seguir mencionando a muchos presidentes más hasta llegar al último presidente esclavista, Zachary Taylor, quien en 1850 tenía 150 esclavos. Y haciendo un poco de investigación, la agencia de noticias británica Reuters llegó a la conclusión que presidentes como Bill Clinton, Jimmy Carter, George W. Bush, Joe Biden y por su madre blanca Barack Obama tienen ancestros esclavistas. Cabe recordar además
que la Casa Blanca y el Capitolio fueron construidos con mano de obra de esclavos negros. Pero, aunque suena terrible la esclavitud en la Norteamérica blanca, lo cierto es que el tema va más allá del color de la piel o aún de las fronteras en el siglo XIX. En África ya existía la esclavitud, mucho antes del tráfico transatlántico de esclavos. Negros esclavizaban a otros negros. De modo que cuando se inició el tráfico de esclavos hacia América y comenzaron a llegar los barcos mercantes ofreciendo bienes manufacturados, armas y ron, a cambio de esclavos negros, los reyes y los comerciantes africanos no tuvieron ningún problema en participar del negocio. Ellos no vieron a los que vendían como compatriotas africanos, sino como delincuentes, deudores y prisioneros de guerra de otras tribus rivales. Al venderlos, los reyes enriquecieron sus propios reinos y los fortalecieron para defenderse de los enemigos vecinos. Muchos reinos africanos prosperaron con la trata de esclavos, pero la masiva demanda europea creó una intensa competencia para conseguir más esclavos para este lucrativo comercio. El punto al que voy es que el tráfico de esclavos negros no hubiera sido posible sin la ayuda de reyes y comerciantes negros. De modo que el tema de esclavitud fue en un principio más un tema económico que un tema racial. Pero fue además un tema mundial y que involucró a todos los continentes, pues estuvo presente en América, en África, como ya sabemos, pero también en Europa y Asia, e involucra a cristianos, musulmanes, budistas, creyentes y no creyentes. Pero volviendo a Norteamérica, la esclavitud estaba ampliamente difundida y para 1820 el Congreso había establecido qué estados serían libres y qué estados esclavistas. Al hacerse la división entre estados esclavistas y estados libres, las iglesias de ese entonces también hicieron esa división, al punto que las iglesias del norte predicaban contra la esclavitud y las del sur predicaban a favor de ella. Fue tanto así que la iglesia metodista en 1844 se dividiría por el tema de la esclavitud, entre quienes la apoyaban y quienes no. Un año después haría lo mismo la iglesia bautista, y para cuando comenzó la guerra de secesión en 1861 lo haría la iglesia presbiteriana. Este tema también incluyó a la iglesia de los cuáqueros, los cuales también tuvieron esclavos en Filadelfia. Pero, ¿cómo fue en la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días? Veámoslo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días no se dividió, sino que mantuvo una misma postura frente a la esclavitud, sea en los estados del norte como en los del sur. ¿Y cuál fue? Según el Libro de Mormón, la de abolir la esclavitud. Existe abundante evidencia de esta postura, no solo en discursos de José Smith, los cuales están documentados, sino también en su plan de gobierno, cuando postuló a la presidencia de los Estados Unidos. Según José Smith, el gobierno debería mantener la prohibición del tráfico de esclavos traídos del África, que ya estaba prohibida desde 1807, pero además debería prohibir la esclavitud existente y liberar a los esclavos mediante el pago e indemnización a sus amos. El dinero para estas indemnizaciones vendría de la venta de tierras a los colonos en el oeste. Esa fue la postura de José Smith al comienzo de la iglesia y al final de sus días, y de haber sido posible la implementación de esta pacífica propuesta, se hubiera evitado no solo la guerra de secesión, sino también la muerte de más de 600,000 hombres. Sin embargo, mientras los santos estuvieron en Missouri, un estado esclavista, esta postura antiesclavista obviamente no fue pública. Y por este lapso la Iglesia mantuvo un perfil bajo en cuanto a esa controversia y en pleno respeto a las leyes del Estado.
que aunque siendo un estado esclavista y sus leyes contrarias a la fe mormona, aún así debería ser respetada. Pero esta postura de ningún modo debería interpretarse como un cambio de su posición inicial. Prueba del respeto a la ley del estado de Missouri fue que se instruyó a los misioneros de la iglesia a no enseñar y o bautizar a ningún esclavo sin el permiso de sus amos. Esta instrucción se dio en 1835, cuando ya estaban los santos instalados en Missouri desde hacía 2 años. Esta instrucción se registró en lo que hoy conocemos como Doctrina y Convenios 134:12. Creemos que es justo predicar el Evangelio a las naciones de la tierra y amonestar a los justos a salvarse de la corrupción del mundo, pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos, ni predicarles el Evangelio, ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos, ni mezclarse en sus cosas, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los hombres. Creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos. A pesar de lo cuidadoso que fue José Smith con el tema, fue inevitable que los santos fueran expulsados del Estado. Y fue precisamente por el tema de la esclavitud. Las diferencias entre mormones y no mormones en cuanto al tema de la esclavitud fue un asunto difícil de evitar. La gota que derramó el vaso fue una publicación que se haría en el periódico oficial de la iglesia por el editor, en ese entonces el hermano William W. Phelps, el cual simplemente publicó una copia de la ley de Missouri para que los negros vivieran en el estado. Esta publicación fue mal interpretada por los no mormones, quienes creyeron que era una invitación a que negros libres vinieran a vivir en el estado de forma masiva, cosa contraria a los intereses no mormones del estado. Quizás ahora podamos entender por qué José Smith se mostró muy cauto con relación al tema. La iglesia era para ese entonces pequeña y pobre como para confrontar la controversia o para generar un cambio social de esa magnitud. Recordemos que fue necesaria una guerra para los cambios sociales. Sin embargo, la revelación y José Smith no estuvieron ajenos a la necesidad de estos cambios. Ya para 1832, José Smith habría recibido una revelación sobre una futura liberación de los esclavos a través de una guerra entre los estados del norte y del sur. Esta revelación está registrada en Doctrina y Convenios 87:3-4. Porque he aquí, los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y acontecerá después de muchos días que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Aunque esta revelación fue dada en 1832, no fue incluida en la primera publicación del libro de Doctrina y Convenios de 1835, por las razones antes expuestas. Podría ser mal interpretada. Sin embargo, cuando los santos fueron expulsados de Missouri y se instalaron en la ciudad de Nauvoo, en el estado de Illinois, un estado libre, hubo algunos negros entre los santos, los cuales fueron recibidos en confraternidad. Elijah Abel fue uno de ellos, quien llegaría a ser el primer miembro de raza negra, quien habría sido bautizado en 1832 y quien sería ordenado al sacerdocio, al oficio de elder en 1836 y en diciembre de ese mismo año elevado a 70. Pero no solo eso, el hermano Abel sería llamado poco después como misionero de tiempo completo a Ohio, y cumplida esa misión sería llamado a una segunda misión a Canadá y Nueva York. Al regresar de su misión, el hermano Abel fue muy amigo de José Smith, al punto que recibió de José Smith padre su bendición patriarcal.
Pero el caso del hermano Abel no fue el único. Otras personas de color fueron ordenadas. Es así que tenemos a los hermanos José T. Ball, Walter Lewis, Black Pitt y Enoch Lewis. Y si no fueron más, fue porque simplemente no eran muchos las personas de color. Según el apóstol Parley P. Pratt, en 1839 había menos de una docena de negros o mulatos libres afiliados a la iglesia. Y durante la década de 1840, después del asentamiento mormón de Nauvoo, el número de negros siguió siendo relativamente pequeño, con solo unos 20 en una población total estimada de 12,000. Según los datos históricos, la iglesia no tuvo ninguna restricción en contra de personas de color, por lo menos los primeros 20 años. Las restricciones vinieron mucho después y por razones que veremos en un siguiente video. Hasta aquí hemos visto la conducta institucional de la Iglesia Santo en los últimos días y la de su fundador. Pero ¿qué podemos decir de la conducta personal de José Smith? ¿Era acaso un racista? Veámoslo. Para conocer la personalidad de José Smith en relación a las personas de color, debemos conocer su conducta. Permítame contarle un par de experiencias bien documentadas relacionadas al joven profeta. La primera se relaciona a una joven negra llamada Jane Elizabeth Nanine James. Ella vino a Nauvoo en 1843 desde Connecticut, donde se había convertido. Al llegar ella con su familia a la ciudad de Nauvoo, fue recibida por el mismo José Smith con hospitalidad y fue alojada durante una semana en la Mansion House, un hotel para visitantes. Lo interesante es que fue recibida siendo negra, pero no solo eso. Más adelante ella trabajaría ahí en el servicio doméstico hasta 1844, año en el que murió José Smith. Lo interesante de esta historia es que Emma, la esposa de José Smith, le propuso ser adoptada mediante una ceremonia de sellamiento en el templo, bajo la idea de conformar una familia multirracial espiritual. ¿Le parece una propuesta racista? Aunque ella no aceptó en ese momento, años después lamentó no haberlo hecho. La segunda experiencia se relaciona a un hombre negro llamado Anthony, el cual, aunque había ahorrado con su esposa para comprar la libertad de su hijo, quien se hallaba en un estado del sur, no tenía lo suficiente. José Smith se conmovió al conocer el caso, así que decidió obsequiarle un caballo de su propiedad para que lo vendiera y así comprar la libertad de su hijo. Estas experiencias nos dicen mucho de José Smith. ¿A usted no? Finalmente, y después de todo lo dicho, y a la luz del siglo XIX, en medio de una sociedad con esclavitud, segregación y racismo, ¿le parece en algo cuestionable la conducta de la Iglesia Santo en los últimos días y la de su líder fundador? La respuesta se la dejo a su honesto criterio. Que el Señor lo bendiga.